Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión vamos a analizar la poesía que les pasé por WhatsApp al grupo y que es La Rama de Octavio Paz. Octavio Paz fue un poeta mexicano perteneciente al movimiento de vanguardia. ¿Qué vamos a analizar de esa poesía antes de ingresar a la producción de sentido en sí? La métrica. Y cuando pensamos en métrica, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos referimos al verso. Aquí la unidad de análisis, por lo menos en lo que es la métrica, no corresponde a la palabra, sino que la unidad mínima para analizar y para medir es el verso. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué recursos se ponen en juego? Se los voy a contestar cuando miremos ahora la poesía. En algunas poesías es, a simple vista, muy fácil determinar si los versos más o menos tienen la misma medida. Las vamos mirando y vemos que al final de cada verso más o menos la medida puede ser la misma. Pero, sin embargo, hay otra cuestión que es importante y es que tenemos que separar en sílabas. ¿Hablamos de una sílaba convencional? No, porque como ya les dije acá, la palabra no es la unidad mínima de análisis, sino el verso. Y hay ciertos recursos, ciertas licencias poéticas que se ponen en juego que dentro de una palabra no estarían. Vamos a ver, entonces, que hablamos de sílabas poéticas. ¿A qué me refiero? Miremos, acá está el primer verso de la poesía La Rama. Canta en la punta del pino. Si yo tuviera que separarlo en sílabas de manera convencional, esto queda de la siguiente manera. Ahí lo vemos. Y si empezamos a contar, llegamos a la conclusión de que este verso tendría entonces 9 sílabas. Bien, vamos a ver que no. Acá tenemos el mismo verso y vamos a ver que en color verde aplicamos el primer recurso que se llama sinalefa. La sinalefa ajusta la medida del verso. Es la unión de la última sílaba de una palabra con la primera de la palabra siguiente, siempre que terminen en vocales. Entonces, fíjense de qué manera le otorga musicalidad. Canta en la punta del pino. Entonces empiezo a contar y tengo 8 sílabas. Y cuando miro la totalidad de la poesía, veo que todas tienen 8 sílabas. ¿Qué hay que tener en cuenta además? La acentuación, en este caso, de las últimas palabras de los versos. En este caso son todas palabras graves, entonces no van a interferir en la métrica. Sí vamos a encontrar después en otro caso que cuando se trata de palabras agudas o palabras esdrújulas, se suma o se resta dependiendo de cuál sea la palabra que termine, una sílaba. Bien, pero por ahora tenemos entonces este recurso que nos permite ver que, por ejemplo, acá también tenemos algunas. Por ejemplo, se desvanece entre alas. ¿Acá qué sucedió? Acá tenemos otra de las figuras que es el hiato. El hiato, en realidad, evita que se fusionen esas sílabas. ¿Por qué? Bien, esta cuestión tiene que ver puramente por algo estilístico del poeta, porque si no tendríamos 9. Y fíjense que él lo que quiso hacer es una métrica uniforme, una métrica regular, que todas tengan 8 sílabas. Entonces, cuando empezamos a analizar a partir de acá, vemos que, ¿por qué le damos prioridad a esta unión y no a esta? Bien, puntualmente por el sonido que tiene la E, que se fusiona una E con la otra, entonces prevalece este sonido y no este. ¿Qué quiere decir? Que yo acá tengo que dividir y en lugar de fusionar y hacer una sinalefa, que haya un hiato, pero para que me dé 8 sílabas. ¿Me modifica en algo la producción de sentido? No me modifican nada. Lo que estamos viendo acá es cómo podemos hacer para notar cuántas sílabas tienen cada uno de los versos de esta poesía. Entonces llegamos a la conclusión de que La Rama de Octavio Paz contiene 4 estrofas de 3 versos cada una, o sea, tercetos, y versos octosílabos. Cada uno de ellos tiene 8 sílabas. Recuerden entonces esta idea de que no es la sílaba convencional, sino que hablamos de sílabas métricas o sílabas poéticas. Y para cerrar esta idea de métrica, fijémonos entonces, leyendo la primera estrofa, de qué manera se le otorga musicalidad a esta poesía. Canta en la punta del pino un pájaro detenido, trémulo en su trino. Ahí tenemos 2 sinalefas.
Entonces, nos preguntamos, ¿debe haber una métrica regular en todas las poesías? No, pero sí en este caso, que es un tipo de poesía más tradicional, en la que el autor eligió ese modo de versificación mucho más regular y mucho más ordenada. Recuerden que la vanguardia viene a violentar todo, lenguaje, métrica, recursos, etc. Pero no es en este caso que el autor optó por ese tipo de métrica, sino por una mucho más regular. Espero que les haya servido como para ir mirando desde otro punto de vista la poesía, y en el próximo video vamos a tratar de hacer una producción de sentido puntualizando en algunas de las figuras poéticas más interesantes que propone Octavio Paz.